Listo, entonces ya iniciamos con la grabación. Bienvenidos de nuevo. Entonces, voy a compartir la pantalla. Pantalla. Por favor, me confirman si ven mi pantalla. Listo, Sí, perfecto. profe. Bueno, muchas gracias. Entonces, damos inicio. Este CIPAS es un CIPAS de primera matrícula. Nosotros en nuestro curso tenemos diferentes clases de encuentros. Entonces, el CIPAS de primera matrícula es un encuentro que se realiza con diferentes tutores porque es programado por la red de tutores. Hay otros CIPAS que son los de curso y esos son los CIPAS que ustedes van a tener con el tutor que tienen asignado. Entonces, el CIPAS de curso o con el tutor es un poco más pequeño, el grupo es más pequeño y pueden hacer preguntas, interactuar más. Este CIPAS como es un poco más grande, entonces es más corto y es como un resumen de lo que se va a ver en la unidad. Este CIPAS es importante, les decía al principio, que debemos registrar nuestra asistencia para obtener 20 puntos. Por la participación en este CIPAS, ustedes van a obtener 20 puntos que van a ser sumados en una de las 3 tareas o distribuidos en las 3 tareas que ustedes tienen en la unidad. ¿Listo? Entonces, el objetivo de este CIPAS es motivarlos a ustedes a la apropiación del conocimiento sobre los métodos para probar la validez de argumento. Esa es la tarea número 1 y ese es el nombre de esta tarea, métodos para probar la validez de argumentos. ¿Listo? Entonces, tenemos nuestros objetivos, que es evidenciar la utilidad y la aplicación de la lógica matemática y realizar la actividad interactiva correspondiente a la tarea 1, que la vamos a hacer en la parte final de nuestro encuentro. Entonces, como les decía, esta es una información muy importante que vamos a revisar acá en este punto, y es que esta sesión brinda la oportunidad de ganarse 20 puntos. El total del curso son 500 puntos. Entonces, lo máximo que ustedes pueden obtener en este curso son 500 puntos, pero se aprueba con el 60%. Es decir, si ustedes suman 300 puntos, van a aprobar el curso. La idea es que lo hagan con la mayor cantidad de puntos, pero que tengan claro cuántos son los puntos que ustedes requieren para la aprobación. ¿Listo? Entonces, en este caso son 300 puntos. Entonces, por la participación en los CIPAS, ustedes van a poder obtener 20 puntos, por ejemplo, en este CIPAS, en el próximo CIPAS son otros 20 puntos y en el siguiente son 10 puntos. ¿Cómo obtienen estos puntos? Diligenciando la asistencia en el campus. En el documento que les acabo de compartir, ahí está las instrucciones de cómo deben inscribirse. Esta inscripción ustedes la pueden hacer ahorita o previamente, pero el registro de la asistencia sí es necesario que lo hagan eh, dentro de esta hora, ¿listo? Dentro de este tiempo, de este lapso de tiempo que vamos a estar, digamos que durante la sesión, ¿listo? Si no lo encuentran, busquen en la parte de abajo o ahí mismo en el instructivo. Miramos acá. Acá en el instructivo, entonces deben iniciar sesión, ¿sí? En el campus. Acá les debe aparecer, digamos, este es un ejemplo de otro curso, ¿no? Pero, por ejemplo, acá dice escenario 3, anexos 10 y 11, convocado. Puede ser que ustedes estén convocados o pueden ser que no estén convocados, ¿sí? Normalmente deberían estar convocados. Acá le van a dar inscribirme, ¿listo? Acá les debe salir la fecha resaltada en negrita con la hora. Y después ustedes le dan asistencia y le colocan, les va a aparecer confirmado.
O sea que ustedes confirmaron la asistencia. ¿Listo? Entonces acá, mira, confirmar asistencia. Y después de que confirmen la asistencia, ya quedan como asistentes. ¿Listo? Y está, digamos, ya tienen como asistentes y les va a aparecer el link, que es el mismo link con el que entraron aquí a esta reunión. ¿Listo? Entonces ya aparecerían como asistentes. Hay una forma, si ustedes no fueron convocados, entonces acá en la parte de abajo les explican, si no fueron convocados, vamos a colocar aquí en encontrar cipas. Le dan en encontrar cipas y aquí van a dar, le van a colocar la zona y el curso, ¿sí? Puede ser la zona y el curso. Y les va a aparecer, le colocan aquí me interesa y les va a aparecer los cipas. ¿Listo? Y ahí ya van a poder hacer ese mismo procedimiento. Igual ustedes tienen acá este instructivo para que lo vayan revisando mientras vamos pues avanzando en el desarrollo de la sesión. ¿Listo? Igual es muy sencillo, les toma unos minuticos realizar. Bueno, entonces continuamos acá en nuestra sesión. Entonces ya saben, creo que voy a tener que... Listo. Entonces vamos a ver rápidamente este video de bienvenida y por favor me confirman Apreciados si escucha. estudiantes del curso ¿Si escucharon el sonido? Pensamiento Lógico y Matemático, les doy la bienvenida al curso y a la primera unidad denominada Métodos para probar la validez de argumentos. La importancia de esta unidad consiste en poder establecer qué tan válido es un argumento. En todas las profesiones y en la vida diaria se presentan informes, diagnósticos, ideas, investigaciones que han de argumentarse y es importante determinar qué tan válido es el argumento. Recuerda, apreciado estudiante, durante la sesión, al diligenciar la asistencia, colocar bien los datos y así ser merecedor de los 20 puntos que otorga esta unidad en la estrategia de CIPAS de primera matrícula. ¿Y cuáles son los datos? Número de cédula, nombre bien diligenciado, nombre del tutor que dirige la sesión, grupo colaborativo y código del curso. Muchas gracias. Listo, entonces si ustedes hacen el procedimiento que les acabo de enviar por el chat, entonces no hay necesidad de colocar número de cédula, nombre, nada de eso, sino solamente esto ya se quedó automatizado. Listo, entonces continuamos. Entonces vamos a tener un momento uno y es el por qué y el para qué de las tablas de verdad y las leyes de inferencia. Entonces también vamos a prestar atención a este corto video. ¿Por qué y para qué las tablas de verdad y las leyes de inferencia? Antes de saber el por qué y el para qué, necesitamos conocer qué es y cómo se construye un argumento. Un argumento es un razonamiento utilizado para convencer, demostrar o sostener una opinión y se construye a partir de premisas que conducen a una conclusión. Ejemplo de un argumento. Si Carla participa en los encuentros sincrónicos programados por la universidad e ingresa semanalmente en los foros, entonces se apropia del conocimiento en todos los cursos que matricula. Carla siempre procura asistir a los encuentros sincrónicos e ingresa a los foros semanalmente. Por tanto, Carla se apropia del conocimiento en todos los cursos que matricula. Este argumento puede considerarse válido si al construir su tabla de verdad es una tautología, es decir, todos los valores de la tabla son verdad. Puede considerarse una falacia, absurdo o contradicción si los resultados de la tabla de verdad son falsos
o pueden ser una contingencia si al final los valores resultantes en las tablas de verdad son verdaderos y falsos. Un argumento se construye a partir de premisas que a su vez están compuestas por proposiciones simples o compuestas enlazadas con conectores. ¿Y qué son las proposiciones? Las proposiciones simples o atómicas son expresiones del lenguaje con sentido propio, de las cuales solo puedo decir que son verdad o son falsas, pero no ambas a la vez. Los conectores lógicos son expresiones que enlazan o unen proposiciones simples, formando proposiciones compuestas o moleculares. Las proposiciones constituyen las premisas o consideraciones sobre las cuales se teje el argumento que termina en una conclusión, la cual puede ser una afirmación obvia o redundante. Se enuncian las proposiciones simples con letras minúsculas, generalmente inician con P, Q, R, S, etc. En la gráfica observamos los valores de verdad para la proposición P y Q. La figura es un triángulo y es de color azul. Para este caso, como se puede observar, solamente es verdad cuando las dos proposiciones simples enlazadas con el conector y o conjunción es verdad, porque cuando yo digo la figura es un triángulo y es de color azul, solamente es verdad en la primera fila. En las siguientes filas, la proposición compuesta nos da un valor de falso. Así podemos encontrar los valores de verdad de un argumento para determinar su validez, de manera que sea una tautología, una contingencia o una contradicción. Otra forma de hacerlo es a través de las leyes de inferencia y de ahí la importancia de reconocer qué tan válido es un argumento. Muchas gracias. Listo, entonces esta es como una vista general de lo que son las tablas de verdad, las leyes de diferencia y para qué las usamos. Entonces vamos a ahondar un poquito más en esta parte y vamos a iniciar con la parte más básica que son los conectores lógicos. ¿Listo? Entonces, los conectores lógicos, tenemos diferentes conectores lógicos y los vamos a ver en este. Vamos a mirarlo aquí que ya está cargado. Listo. Entonces acá, este es un OVA que ustedes tienen dentro del campus. ¿Listo? Este es las diferentes materiales que ustedes tienen para poderlo consultar. Están en el campus y aquí lo vamos a revisar brevemente. ¿Listo? Entonces, conectores lógicos. Entonces, ¿qué son los conectores lógicos? Entonces, vamos a mirar para qué usamos la lógica proposicional, qué es una proposición, qué tipos de proposiciones existen, cuáles son los conectores lógicos y qué es el lenguaje natural y el lenguaje artificial. ¿Listo? Entonces, vamos con la primera. ¿Para qué usamos la lógica proposicional? Entonces, la palabra lógica viene de un griego que significa razón, tratado o ciencia. Y en matemáticas es la ciencia que estudia los métodos de razonamiento mediante reglas, técnicas para determinar si un argumento es válido o no. Entonces, lo que tratamos de hacer acá es llevar la parte del lenguaje natural, de nuestro lenguaje cotidiano, tratamos de parametrizarlo y llevarlo a unos símbolos que nos van a permitir saber si ese argumento tiene una conclusión lógica o no, es verdadero o no. ¿Listo? Y hay diferentes métodos para realizarlo. Entonces, lo primero es, ¿qué es una proposición? Entonces, una proposición es una expresión verbal, o sea, es un enunciado, es una frase, ¿sí? Del cual nosotros podemos afirmar si es verdadero o es falso, no ambas a la vez, ¿sí? No podemos decir es verdadero y falso, claramente no lo podemos decir. Debemos, esa frase o esa oración o ese enunciado, debemos poder decir si es verdadero o falso. Entonces, por ejemplo, ¿qué no sería una proposición? Por ejemplo, una pregunta, ¿cómo te llamas?
Digamos que ese sería una frase, ¿sí? Que es una pregunta, pero no podemos decir si es verdadero o es falso, porque es una pregunta. Entonces, si nosotros tenemos un enunciado, una oración, y podemos decir si es verdadera o falsa, entonces eso es una proposición. Y esas proposiciones nosotros las vamos a simbolizar para no escribirlas todas. Para no escribirlas toda la proposición, la podemos reemplazar por unas letras, le podemos poner nombre y va a ser unas letras en minúscula. Las minúsculas las vamos digamos que les vamos a poner ese nombre con una letra en minúscula. Ya vamos a ver cómo es esto. ¿Qué tipos de proposiciones hay? Entonces, principalmente hay dos tipos de proposiciones. Las atómicas o simples, que son las que no tienen conectores lógicos, sino simplemente es una frase sin conectores. Entonces, por ejemplo, acá, Colombia es un país de Sudamérica. Ahí no tiene ningún conector. Cali es la capital de Risaralda. Ahí no tiene ningún conector. Podemos decir si es verdadera o es falsa, ¿cierto? Ahora, las moleculares y las compuestas. Moleculares o compuestas, estas sí tienen conectores, están formadas por dos o más proposiciones simples o atómicas. Entonces, por ejemplo, acá, Carlos va al cine y este es un conector y Alejandro va al estadio. Cali es la capital del Valle y Pasto es la capital de Nariño. Entonces, estas dos frases, oraciones o enunciados son proposiciones, pero son compuestas porque están unidas con este conector que es la I. ¿Listo? Entonces, las simples no tienen conectores y las compuestas sí tienen conectores. ¿Listo? De ambas podemos decir si es verdadero o es falso. Listo, entonces aquí vamos con el lenguaje natural o el lenguaje simbólico. Entonces, el lenguaje natural dice la información que nace de una organización espontánea de las capacidades lingüísticas de una comunidad y se encuentra dotado de una cantidad de signos, sobresaliendo las vocales, mientras que el lenguaje artificial se genera cuando una o más personas deciden usar signos especiales para obtener mejor comunicación, estableciendo reglas que faciliten la operatividad entre signos. Entonces, el lenguaje natural es el que nosotros usamos cotidianamente. Como nos estamos comunicando ahorita, lo estamos haciendo por medio de un lenguaje natural. El lenguaje artificial o simbólico es el que yo utilizo, cambio reemplazo esas oraciones o enunciados y los conectores los cambio por unos símbolos. Entonces ya no estaría utilizando un lenguaje natural, sino un lenguaje artificial. ¿Listo? Entonces ya lo vamos a ver más detalladamente. Ahora sí, los conectores lógicos. ¿Cuáles son esos conectores lógicos? En mi lenguaje natural es la I, Y, la O, la negación, ¿sí? Este es un conector que está compuesto de dos partes y se llama una implicación y está compuesto de si en estos puntos suspensivos va una proposición, entonces otra proposición. Entonces, si hay nubes, entonces llueve. Son dos proposiciones. Si hay nubes, entonces llueve. Este sería un conector que está compuesto por los dos. Si a ustedes se les dificulta, o, digamos, más adelante se les complica utilizar el sí, pueden utilizar el entonces solamente. Y el sí, solo sí. Entonces, la I en lenguaje artificial la vamos a denotar por como una V al revés o un sombrerito. La O en lenguaje artificial o simbólico va a ser como una V. El no va a ser esta negación, este simbolito, o hay otra que es como una S acostada. El sí, entonces, es una implicación y va a ser una flechita en un solo sentido. Y el sí, solo sí, va a ser esta flechita con doble sentido. ¿Sí? Entonces, estos serían nuestros conectores con los que vamos a trabajar en este curso. ¿Sí? Listo, perfecto. Ahora las tablas. Entonces, las tablas, ¿qué pasa con estas tablas? Cada uno de los conectores tiene una tabla. ¿Qué nos representan estas tablas? Nos dicen cómo se comportan
cada una de esas frases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá yo tengo la negación. Entonces, cuando yo estoy negando, quiere decir que si yo tengo una oración, una frase, un enunciado que es verdadero y yo lo niego, pues se convierte en falso. Por ejemplo, si estuviera haciendo sol en este momento, entonces yo digo, el día de hoy está soleado. Si yo quiero negarla, y es verdadera porque el día está soleado. Si yo la quiero negar, pues el día de hoy no está soleado y ya se convierte en falsa, ¿sí? Y la falsa, pues si yo la niego, se convierte en verdadera. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, no tengo hambre. Y si yo digo tengo hambre, pues si esta es falsa, pues se va a volver verdadera. ¿Listo? Por este lado. Por el otro lado, tengo acá la I. La I o la conjunción, entonces me dice, me muestra acá diferentes combinaciones, ¿sí? En las que yo puedo tener dos enunciados. Entonces yo puedo tener dos enunciados que los dos son verdaderos, que uno es verdadero y el otro es falso, que el primero es falso y el segundo es verdadero, y que los dos sean falsos. Estas son las diferentes combinaciones que hay para dos frases o dos oraciones o dos proposiciones o dos enunciados. ¿Listo? Entonces, estas son las diferentes combinaciones. ¿Qué pasa aquí con la I? La I me dice que si las dos frases son verdaderas, el enunciado completo unido con una I es verdadero. Y si yo tengo que las dos frases, una es verdadera y la otra es falsa, o una es falsa y la otra es verdadera, o las dos son falsas, toda la frase se me vuelve, la que ya queda unida con el conector, se me vuelve falsa. Ujú. Entonces, esas son las tablas de verdad. Después tengo la disyunción. Ahora, si esas dos frases que yo tengo acá, aquí tenemos las mismas combinaciones, ¿no? Las posibles combinaciones de dos frases, que las dos sean verdaderas, una verdadera, la otra falsa, una falsa, la otra verdadera y las dos falsas. Cuando están unidas con una O, esta unión entre estas dos frases ya se me vuelve. Si las dos son falsas, es falsa. Si cualquiera de las otras combinaciones es verdadera. Aquí está la del condicional. La del condicional tiene una característica que acá sí tiene un orden. Si ustedes notan acá, esta es verdadera, falsa en la conjunción. Esta es verdadera, esta es falsa, es verdadera. Las dos me dan falsas. Acá esta es falsa, esta es verdadera, falsa, falsa, verdadera. Las dos me dan verdaderas. Acá, por ejemplo, también en el bicondicional, si esta es verdadera y la segunda es falsa, me da falsa. Pero si la primera es falsa y la segunda es verdadera, también me da falsa. Acá en el condicional, si no se cumple eso. ¿Qué pasa? Este condicional sí tiene un orden. Entonces, ¿por qué es condición que se cumpla la primera para que se cumpla la segunda? O que no se cumpla la primera para que no se cumpla la segunda. Entonces, acá tenemos que si es la primera es verdadera y la segunda es falsa, me va a dar falsa. Y si la primera es falsa y la segunda es verdadera, me va a dar verdadera. Entonces, con esta toca tener cuidado en el orden en el que nosotros encontremos nuestras proposiciones o nuestros enunciados. ¿Listo? Entonces, aquí ya finalizaríamos con esta parte de los conectores lógicos. Bueno, entonces continuamos con nuestra presentación. Como les decía, ahorita bueno, les voy a compartir estos OVAs. Ustedes los tienen en el campus. Tienen que, para poder ingresar a estos OVAs, ustedes tienen que estar logueados en el campus. ¿Listo? Entonces ya ahorita se los voy a compartir. Entonces acá tenemos nuestro primer OVA, que es de las tablas de verdad. Entonces acá tenemos la operación lógica, que es la negación, conjunción, disyunción exclusiva, condicional y bicondicional. Acá tenemos el conector y acá un pequeño ejemplo. Listo, entonces vamos a revisar este OVA que es de las tablas de verdad. Acá está.
Entonces, como les decía, este ustedes también lo tienen en, en el campus. ¿Listo? Entonces, acá tenemos el objetivo de aprendizaje, que es comprender la importancia de las tablas de verdad. Vamos a tener una actividad previa. Y según lo que hemos visto, nos hacen una pregunta ¿qué? ¿Cuál es un conector lógico? De estos cuatro, ¿cuál sería un conector lógico? Pueden escribir en el chat, pueden eh, abrir sus micrófonos. Por acá dice B, D. Entonces B es complemento. Dentro de los conectores lógicos hemos visto un complemento. Dentro de los conectores lógicos vimos interrogación, unión o disyunción. Entonces, Lady dice D, Annie dice D, Helen dice D, Geraldine dice D. Listo, D. Perfecto. Ese era uno de los conectores que vimos ahorita en nuestra presentación. ¿Listo? Ahora la segunda pregunta dice, una proposición simple se denota con una proposición simple. Recuérdense que hay simple y compuesta. Entonces aquí, una proposición simple se denota con símbolos griegos, números dígitos, letras en minúscula, conectores. Lady dice C, Annie dice C, Geraldine D. ¿Cómo denotamos? O sea, ¿cómo llamamos o nombramos? Cuando decimos denotamos es como llamamos, como los describimos. ¿Mm? Los conectores hacen parte de cuando nosotros realizamos una proposición compuesta. Pero cuando nosotros queremos llamar o denotar una proposición simple, dijimos que la denotábamos con, bueno, las opiniones están divididas, pero es con letras minúsculas. Cuando nosotros denotamos, las proposiciones son con letras minúsculas. Listo. Tercera pregunta. El conector que enlaza dos proposiciones con la I es, ¿cómo se llama la I? Si ustedes lo recuerdan. Simplificación, conjunción, condicional, disyunción. ¿Será simplificación? ¿Será conjunción, condicional o disyunción? Bueno, por acá me dicen B, 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 B. Listo, perfecto, conjunción. Es la conjunción. Listo, ese sería como digamos que nos quedó claro cuáles son los conectores, cuáles son las proposiciones. ¿Listo? Entonces vamos a retomar bueno, vamos a mirar las tablas de verdad. Entonces, ¿qué es una tabla de verdad? La tabla de verdad es una representación esquemática de las relaciones entre proposiciones. ¿Para qué nos sirve? Para determinar los valores de verdad de las proposiciones compuestas. Cuando yo tengo una proposición simple, entonces, por ejemplo, hoy es miércoles, ¿sí? Hoy es miércoles. Entonces yo puedo decir, ¿es verdadero o es falso? Pero si ya yo tengo varias proposiciones, hoy es miércoles y pasado mañana es lunes y por la noche va a llover. Entonces ya tengo tres proposiciones. ¿Cómo hago para saber que toda esa proposición compuesta es verdadera o es falsa? Entonces para eso están las tablas de verdad, donde nosotros vamos a hacer las diferentes combinaciones, ¿sí? Si la primera es verdadera, la segunda es falsa, la tercera es verdadera, si la primera, todas las combinaciones posibles y al final vamos a saber si es verdad o no es verdad. ¿Listo? Entonces, para eso nos sirven las tablas de verdad, para determinar los valores de verdad de las proposiciones compuestas, las cuales dependen de los conectivos utilizados y los valores de verdad de las proposiciones simples. Entonces, yo tengo un argumento que tiene varios conectores. Entonces, yo voy utilizando o, digamos, como desarrollando conector por conector y al final hago toda la operación completa y voy a poder saber si es verdadero o es falso. Entonces ya lo vamos a ver cómo se hace. Entonces, primer paso, determinamos las proposiciones simples y las negaciones. Segundo paso, identificamos conectores
y signos de agrupación. Tercer paso, calculamos el valor de verdad según los conectores. ¿Listo? Entonces aquí ya tenemos nuestros conectores. Perdón acá. No quiero entrar acá. Listo. Entonces acá, ¿cómo hacemos el primer paso? Cuando se tiene un argumento en el lenguaje simbólico, se determina el número de proposiciones simples. Aplicamos la fórmula 2 a la n, donde n representa el número de proposiciones simples. ¿Sí? Entonces, vamos a organizar, a formar una tabla de verdad. Entonces, primero tenemos que saber cuántas filas le vamos a poner a esa tabla. Para mirar cuántas filas le vamos a poner a la tabla, vamos a utilizar esta fórmula 2 a la n, que nosotros cogemos el 2 y ¿cómo hacemos para saber qué es n? Entonces, si tenemos una proposición, n es 1. Si tenemos dos proposiciones, n es 2. Si tenemos tres proposiciones, acá nos dice en el cuadrito, n va a ser 3. Entonces, cogemos el 2, siempre el 2 va a ser fijo. Si tenemos dos proposiciones, la potencia va a ser 2. Si tenemos tres proposiciones, la potencia va a ser 3. Si tenemos 4, pues la potencia va a ser 4. Y nosotros acá desarrollamos esta potencia. Entonces, acá multiplicamos el 2, ¿cuántas veces? 2 veces. Acá multiplicamos el 2, 3 veces. No, no es 2 por 3, sino 2 por 2 por 2. Acá, 2 por 2. Acá, 4 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8. Por 2, 16. ¿Listo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para mirar cuántas filas va a tener esa tabla de verdad. Entonces, por ejemplo, acá, ¿cuántas proposiciones tenemos? Acá tenemos la P y la Q, son dos proposiciones. Entonces, vamos como decíamos acá, 2 a la 2, 2 por 2, 4. Entonces, va a tener 4 filas. Acá, ¿cuántas proposiciones tenemos? Acá dice que son dos proposiciones simples, pero ustedes dirán, acá está la P, la Q, la negación de Q, negación de P. Pero nosotros siempre vamos a mirar estas proposiciones cuando estén en afirmativo. O sea, si no le miramos la negación. Entonces, esta P, pues es esta misma P. Lo que pasa es que aquí está negada, pero la negación es un conector, entonces no lo tenemos en cuenta, sino la pura letra solita. Entonces, esta P, pues es esta misma P. Y esta Q, pues es esta misma Q. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos también, solamente dos. Entonces aquí entramos a mirar, aquí tenemos una P, pero es esta misma P, entonces tenemos una proposición, tenemos Q y tenemos R, tenemos tres proposiciones. Como son tres proposiciones, yo cojo el 2 y digo 2 por 2, 4 por 2, 8, lo multipliqué 3 veces. Y tengo que ponerle a mi tabla 8 filas. La parte de abajo tengo 4 proposiciones. Es decir, la P es una, la Q es otra, la R es otra y la S es otra. Entonces tengo 4. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 2? 4 veces. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Mi tabla va a tener 16 filas. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, acá pasamos al paso número 2. Cuando se tiene un argumento en lenguaje simbólico, se determinan los conectores lógicos de la cantidad de ellos. Depende del número de columnas de la tabla. Entonces, miramos cuántos conectores lógicos va a haber y ya ahí pasamos a mirar, son las columnas. Si existen negaciones dentro del lenguaje simbólico, tendrá una columna determinada. Es decir, si yo tengo, mira, acá está, prioridad, signos de agrupación. Miro si tengo paréntesis, miro si tengo llaves y si tengo corchetes. Negaciones. Si hay una negación dentro de mi ejercicio, entonces le voy a hacer una columnita aparte. Conjunción y disyunción. Le hago una columna para la conjunción, otra para la disyunción. Y condicional, una columna para el condicional y otra para el bicondicional. ¿Listo? Entonces, continuemos. Por último, se calcula el valor de verdad según los conectores lógicos que estén presentes. Entonces, acá tenemos la negación, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional. ¿Listo? Entonces, acá ustedes pueden revisar cuál es la tablita, ¿verdad? Que esa ya la habíamos visto al principio. Cuando todas las combinaciones posibles, si el primer enunciado es verdadero y el segundo es verdadero, queda. Esto ustedes lo tienen ahí. Ya les voy a pasar los links para que puedan ingresar y ustedes mismos
vayan revisando esta información. ¿Listo? Ay, que ahora entré. No sé por qué no entra. Me tocó desde acá. Listo. Entonces, al final, cuando ya tenemos la última columna, entonces vamos a mirar que si todas me dan verdaderas, quiere decir que es una tautología. Entonces, quiere decir que la tabla de verdad tiene un valor de verdad verdadero, pero en la tabla se llama tautología. ¿Listo? Si el valor de verdad, los valores me dan falso, quiere decir que es una contradicción. ¿Sí? Y si es falso y verdadero, pues no nos dice nada. O sea, digamos, acá la tabla es verdadera. Acá en la contradicción la tabla es falsa. Y en contingencia no podemos definir si es verdadera o es falsa. ¿Listo? Entonces, ellos reciben esos nombres. Así tenga una falsa, entonces no podemos decir si es verdadera o es falsa. Entonces se vuelve una contingencia. Cuando todas son falsas, pues es falsa. Se llama, en las tablas de verdad se le pone ese nombre, contradicción. Y la tautología es cuando todas son verdaderas. Entonces podemos decir que todo el argumento o la proposición compuesta es verdadera. ¿Listo? Entonces aquí vamos a hacer esta tablita, ¿verdad? Entonces tenemos, este es el lenguaje que es simbólico, ¿sí? Simbólico, ¿por qué? Porque yo cambié, por ejemplo, P, que P es hoy es miércoles, por ejemplo. Q, hoy es miércoles, entonces Q mañana es jueves. Y si mañana no es jueves, entonces hoy no es miércoles, ¿sí? Por decir algo. Entonces, ese sería mi lenguaje natural, ¿cierto? El que yo estoy diciendo, mañana es jueves, hoy es miércoles, entonces mañana es jueves, y no es miércoles, entonces pues mañana no va a ser jueves. Ese es mi lenguaje natural. ¿Y yo cómo lo paso? Pues le puse a hoy es miércoles, lo llamé P, mañana es jueves, lo llamé Q, y así reemplacé con los conectores, la y, el entonces y la negación, los reemplacé por símbolos y obtuve esta expresión simbólica, ¿sí? Entonces ahora, tenemos acá, miramos cuántas proposiciones hay. ¿Cuántas proposiciones hay acá? Entonces, esta es la P, que es esta misma P, una. Esta es la Q, que es esta misma Q, dos. Entonces, tenemos dos proposiciones simples, ¿sí? La tabla de verdad tendrá 4 filas porque yo la voy a multiplicar. El 2 lo voy a multiplicar 2 veces. 2 por 2 me da 4. La tabla de verdad tendrá 7 columnas, ¿sí? Dos proposiciones simples más dos negaciones más tres conectores lógicos. Ahora lo vemos acá. Entonces, iniciamos con las proposiciones simples y las negaciones. Acá tengo la P. Entonces yo hago todas las combinaciones posibles. La primera verdadera, dos verdaderas, normalmente yo divido. Como voy a hacer 4 filas, ¿cierto? Una fila, 2 filas, 3 filas, 4 filas. Para una forma de hacer todas las combinaciones posibles es que yo la mitad de esas filas las voy a poner verdaderas y la mitad falsas. Para la siguiente, para Q, le hago otra columnita. Entonces ya ahí cojo lo que está acá, digamos acá 2, lo divido entre 2 y me da 1, ¿cierto? Y acá voy a colocar verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Entonces acá ya tengo para dos proposiciones todas las combinaciones posibles. Dos verdaderas, primera verdadera, segunda falsa, primera falsa, segunda verdadera y las dos falsas. Esas son todas las combinaciones posibles. Ahora me dice que arranque con, si tengo negaciones, arranco con las negaciones. Vuelvo y hago otra columnita acá con la negación de P. Negación de P. Y cojo P y lo voy a negar. ¿Cómo lo niego? Colocando el contrario. Está verdadero, lo pongo falso. Está verdadero, lo pongo falso. Está verdadero, lo pongo, está falso, lo pongo verdadero. Está falso, lo pongo verdadero. Y lo mismo hago con Q. Niego Q, entonces acá está Q. Para negarlo, está verdadero, lo pongo falso, está falso, lo pongo verdadero, está verdadero, lo pongo falso, está falso, lo pongo verdadero. Y ya lo primero que hago son las negaciones si las hay. Si no hay, pues no hago nada de negaciones.
Si hay una negación, hago solamente una. Si las dos están negadas, en este caso, aquí hay una negación y aquí hay otra. Entonces tengo que hacer las dos negaciones. ¿Qué paso a seguir? Cojo, según la imagen que vimos antes, empiezo a resolver paréntesis. Cojo primero los paréntesis. Entonces acá tengo en este paréntesis, aquí solamente tengo un paréntesis. Si tuviera otros paréntesis, pues hago todos los paréntesis. Le abro una columnita a este paréntesis. Y acá voy a las tablas de verdad. A ver, miramos un momento acá en la presentación, que nosotros ya habíamos visto estas tablas de verdad, que me decía que si la primera es verdadera y la segunda es falsa. Cojo esta tablita del condicional, porque esta es la flechita del condicional, y voy y miro, ¿qué pasa en el condicional? Ah, cuando las dos son verdaderas es verdadero, y todas son verdaderos menos cuando la primera es verdadera y la segunda es falsa. Entonces me voy acá y miro, y cojo solamente estas columnas, la P y la Q. O sea, esta, la P y la Q, ¿sí? Y empiezo, tengo que tener presente el orden. Entonces acá, dos verdaderas me da verdadero. La primera verdadera, la segunda falsa me da falso. Y el resto me da verdadero. Entonces ya tengo la primera solución para mi paréntesis, ¿cierto? Entonces ya tengo este paréntesis, ya tengo la negación de Q, ya tengo la negación de P. Ahora, ¿qué voy a hacer? Este corchete. Entonces, sigo con esta parte. Aquí ya resolví. Entonces, ya tengo esto que está acá entre paréntesis, ya lo tengo resuelto acá. Ahora, y esto que está aquí con la negación, ya lo tengo resuelto acá. Ahora solamente voy a resolver es esta I con la columna de este paréntesis y la columna de esta negación, ¿sí? Entonces ahora voy a utilizar la columna 4 y la columna 5 con el conector conjunción. Entonces me voy acá a conjunción y miro este conector y digo, ¿cómo se comporta este conector? Ah, cuando los dos enunciados son verdaderos, y tengo un conector y entonces es verdadero. El resto es falso. Todas las otras combinaciones son falsas. Me voy a mi tablita y veo que estas dos columnas, solamente en esta parte de abajo las dos son verdaderas, entonces es verdadero. De resto, todas son combinaciones, entonces me da falso. ¿Sí? ¿Qué me queda faltando? Esta implicación que está acá. Entonces la voy a hacer. Y en esta implicación, entonces yo miro otra vez, está acá entonces, que me dice que si la primera es verdadera y la segunda es falsa, es falso. Entonces cojo la columna de la negación de P y cojo esta columna. ¿Se acuerdan que tenía uno que tener en cuenta el orden? Entonces, como este está primero y este está después, tengo que irme de aquí para allá, ¿sí? De derecha a izquierda, porque sí importa el orden. Entonces, el primero es verdadero y el segundo es falso, es falso. Pero en este caso tengo que el primero es verdadero, el segundo es falso. Digo, el primero es falso, el segundo también, entonces es verdadero. El primero es falso, el segundo también, entonces es verdadero. El primero es falso, el segundo es verdadero. Y los dos son verdaderos, me da verdadero. Toda esta tabla me dio verdadero. Quiere decir que esta expresión simbólica toda es verdadera y la vamos a llamar tautología. Entonces, así hemos venido creando nuestra tabla de verdad. Paso a paso, paso a paso, ya sabemos cómo se construye una tabla de verdad. ¿Listo? Entonces, acá hay una actividad de aprendizaje que ustedes la pueden desarrollar allá pues en su tiempo de estudio para que las puedan revisar y puedan practicar. ¿Listo? Entonces, como les decía, ya les voy a enviar estos links. Igual los tienen ustedes ahí, sino para que lleguen más rápidamente. Y por último tenemos las leyes de inferencia. ¿Qué quiere decir las leyes de inferencia? Son leyes que nosotros podemos aplicarle, ¿sí? Como nosotros en los números normales o naturales, o los números que nosotros manejamos a diario, sean naturales, sean enteros o bueno, cualquier conjunto de números, nosotros tenemos leyes, que son como las leyes
por ejemplo, la asociativa, la conmutativa, son leyes que se ha demostrado que se cumplen. Mm. Entonces, estas leyes, si nosotros se las aplicamos a los números con diferentes operaciones, pues nos damos cuenta que se cumplen. Para este tipo de lenguaje, ¿sí? También hay unas leyes y están acá. Esas son las leyes que tenemos para para la inferencia lógica, para saber si el argumento se cumple o no. Por decir algo, es como si fuera el desarrollo de paso a paso sería la tabla de verdad. Si nosotros tenemos que la tabla de verdad nos dio toda positiva o verdadera, una tautología, le podemos aplicar estas leyes. ¿Cómo las vamos a aplicar? Bueno, ya lo vamos a ver acá en nuestro OA. Lo tenemos por acá. Y vamos a arrancar con las leyes de inferencia. Entonces, queremos identificar de forma clara uno de los métodos para demostrar la validez de argumentos mediante la aplicación correcta de las reglas de inferencia o leyes de inferencia lógica. Bueno, este videito lo pueden ver ustedes y acá tenemos la definición. En un cálculo lógico, las reglas de inferencia o reglas de transformación son aquellos esquemas formales que nos permiten derivar unas fórmulas bien formadas a partir de premisas. Entonces, tenemos unas premisas, ¿sí? Que pueden ser una proposición simple o una proposición compuesta. Tenemos varias premisas y tenemos una conclusión. Si nosotros le aplicamos esas leyes, podemos decir si es válido o no es válido el argumento. El procedimiento. Entonces, primero identificamos las premisas y la conclusión. Después construimos la tabla de verdad donde se encuentran incluidas las premisas y la conclusión, lo que hablábamos ahorita. Revisamos si el resultado es una tautología. Organizamos y enumeramos de forma vertical las premisas. Y aplicamos las leyes de inferencia indicando cuáles de ellas se utilizaron con la abreviatura de la ley aplicada. Repetir el paso 5 hasta llegar a la conclusión. Ya vamos a ver qué significa esto. Entonces, las premisas son hipótesis que se plantean, supuestos básicos, proposiciones, como les decía, puede ser una proposición, un enunciado, una proposición compuesta, simple. Todas las anteriores, cuando se plantean, siempre se consideran que son verdaderas. La conclusión es una proposición que se desea probar. Deseamos probar si realmente esa conclusión es válida, o sea, pero lo vamos a hacer mediante las leyes de inferencia. Y las reglas o leyes de inferencia son unos conjuntos de pasos que se utilizan para obtener otras conclusiones de acuerdo con las premisas. Entonces, vamos a mirar qué es esto. Estas son las leyes de inferencia. Entonces, tenemos modus ponendo ponens, modus tollendo tollens, silogismo hipotético. Entonces, acá, ¿qué quiere decir esto? Esta es una proposición, ¿cierto? Entonces, si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Hoy es miércoles. Podemos concluir que mañana es jueves. Si P, entonces Q, se cumplió P, ¿sí? Afirmamos P, entonces podemos concluir Q. Entonces, esa seríamos poniendo pones. Es una forma, digamos que la primera, entonces la segunda, se cumple la primera, puedo concluir la segunda, ¿sí? Entonces, P, entonces Q, negación de la segunda, puedo concluir la primera. Entonces, hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. Negamos Q, mañana no es jueves, entonces hoy no es miércoles. Si mañana no es jueves, pues hoy no es miércoles, ¿sí? Tengo esta frase, P entonces Q. Y resulta que compruebo o se da que la negación de la segunda. Hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. No, pero hoy no es miércoles. Mañana no es jueves, perdón, porque negamos la segunda. Mañana no es jueves. Ah, entonces hoy no es miércoles. ¿Mm? Y acá también silogismo hipotético. P, entonces Q. Primera, entonces segunda. Segunda, entonces tercera. ¿Puedo concluir? Primera, entonces
tercera. Es como si se anulara la Q, ¿sí? Y así yo voy como aplicándole estas reglas o leyes de inferencia a mis proposiciones y así voy a poder llegar a la conclusión. ¿Listo? Estas son las otras leyes. Most Toledo Ponens. Entonces ya es el conector aquí, no es el entonces, sino es la O. Entonces, P o Q, niego la primera, puedo concluir la segunda. Dilema constructivo, aquí ya como, digamos, como volviendo un poquito más complejo. Entonces, P o Q, después tengo P, entonces R, Q, entonces R, puedo concluir estas dos, si ven la conclusión, son estas dos, el consecuente de estas premisas, pero unidas con la O. P o Q, P entonces R, Q entonces R, concluyo R o S, R o S. Y la doble negación, pues me da, digamos, la misma proposición en afirmativo. Entonces, si yo niego P, pues me da lo contrario. Y si vuelvo y niego la negación, pues me da otra vez P. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a mirar un poco más detallado. Entonces, con unos ejemplos. Most Toledo Tollens. Entonces, dice, P significa Carlos se ejercita. ¿Sí ven? Aquí Carlos se ejercita es mi lenguaje natural. Yo hablo así, yo digo Carlos o hace ejercicio o se ejercita. En el lenguaje simbólico ya no va a ser Carlos se ejercita, sino va a ser P. Le pongo ese nombrecito a ese enunciado, a esa proposición. P. Ahora acá tengo, Carlos tiene buen estado físico. Ese es mi lenguaje natural. Pero yo, ¿qué nombre le puse? La Q. Q de ahora en adelante va a ser Carlos tiene buen estado físico. ¿Listo? Y aquí están mis conectores. Entonces, acá está otra vez el lenguaje natural. El lenguaje natural me dice, si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. Acá está. Si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. P, entonces Q. ¿Qué pasó al final? Carlos no tiene buen estado físico. Entonces acá está, negación de P. Carlos no tiene buen estado físico. ¿Qué puedo concluir? Por lo tanto, Carlos no se ejercita. Negación de P. Carlos no se ejercita. Entonces ahí yo tengo, digamos, como la condición. Si Carlos se ejercita, entonces tiene buen estado físico. No, pero Carlos no se ejercita. Ah, bueno, entonces no tiene buen estado físico. ¿Listo? Ese sería modus tollendo tollens. ¿Qué es modus tollendo tollens? Primera proposición, entonces la segunda, negación de la segunda, puedo concluir la negación de la primera. ¿Sí? Véanlo un poco así para poderlo como tener más claro. Porque a veces si, digamos, la P me la cambian por una R, entonces ya digo, no, pero esto no me cumple. No, es primera proposición, entonces segunda, se niega la segunda, puedo concluir la primera. ¿Listo? Ese sería el modus tollendo tollens. Acá tengo un ejemplo de modus ponendo ponens. Entonces, P, en Manizales llueve. Q, en Manizales hace frío. P, entonces Q. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. ¿Qué pasó al final? En Manizales llueve. Por lo tanto, pues en Manizales hace frío. Entonces yo tengo esta condición. Si en Manizales llueve, entonces hace frío. Al final confirmo la primera, en Manizales llueve. Por lo tanto, puedo concluir la segunda, hace frío. ¿Listo? Ese seríamos poniendo ponens. Por acá tenemos silogismo hipotético. Entonces, P, Ana va de compras. Q, Ana se gasta el sueldo. R, Ana se queda sin dinero. Entonces tengo P, entonces Q, Ana va de compras, entonces se gasta el sueldo. Q, entonces R, si Ana se gasta el sueldo, entonces se queda sin dinero. Por lo tanto, ¿se acuerdan que habíamos dicho que se eliminaban como las segundas? Entonces yo puedo concluir. Si Ana va de compras, entonces
se queda sin dinero. P, entonces R. Ese sería el silogismo hipotético. ¿Listo? Vamos por acá con los dos últimos y es la O. Leo juega fútbol. P, Leo juega fútbol. Q, Leo juega baloncesto. Entonces acá me dice, Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto. Al final, ¿qué pasó? Negación de P. Leo no juega fútbol. Por lo tanto, Leo juega baloncesto. ¿Sí? Digamos que es como traducir nuestro lenguaje natural, lo traducimos al lenguaje simbólico. En el lenguaje simbólico hay unas leyes, ¿sí? Como las vemos, pues digamos que cuando nosotros miramos, pues si Leo juega fútbol o Leo juega baloncesto y Leo no juega fútbol, pues estará jugando baloncesto, ¿cierto? Es algo como que es natural para nosotros tener esas conclusiones, pero cuando ya lo pasamos y lo ponemos en símbolos, como que ya nos cuesta un poco identificar, pero sí nos ayuda a razonar, nos ayuda, estos ejercicios nos ayudan a poder digamos que aplicar todo nuestro razonamiento y poder hallarle la lógica y ver las cosas desde otra manera, ¿sí? Entonces, este sería most tollendo ponens. P o Q, niego P, concluyo Q. ¿Listo? Y el último, acá tenemos la doble negación. Entonces, Valentina hizo la tarea. Entonces, si yo la niego, no es cierto que Valentina no hizo la tarea. Doble negación. No es cierto que, esta sería la primera negación, Valentina, segunda negación, no hizo la tarea. En conclusión, pues Valentina hizo la tarea. No es cierto que Valentina no hizo la tarea. Quiere decir, Valentina hizo la tarea. ¿Listo? Entonces, esas serían nuestras leyes de inferencia. ¿Listo? Aquí hay un pequeño quiz para que ustedes lo puedan realizar. Y acá tenemos un ejemplo, un ejercicio. Entonces, está un argumento completo, ¿cierto? Dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces no estudia ingeniería de alimentos. Andrés está matriculado en la UNAD o es buen estudiante. Andrés estudia ingeniería de alimentos y está matriculado en la UNAD. Por lo tanto, Andrés no está matriculado en el curso de programación. ¿Listo? Entonces, ahí en blanco vemos las proposiciones. ¿Sí? En amarillo vemos los conectores. Ahora, vamos aquí a pasar a identificarlas. Entonces, acá están. Las subrayamos acá en blanquito, las diferentes. Hay veces que, digamos que se repiten, pero es la misma. Entonces, acá, P, Andrés está matriculado en la UNAD. Entonces, yo cojo este, Andrés está matriculado en la UNAD, que está en amarillo, ¿cierto? Y le pongo el nombre P. Ahora, Andrés estudia ingeniería de alimentos, acá está subrayado en rojo, y le pongo Q. Andrés está matriculado en el curso de programación. Andrés está matriculado en el curso de programación, le pongo el nombre R. Y aquí Andrés es buen estudiante, en blanquito, Andrés es buen estudiante, le pongo el nombre S. Entonces ya identifiqué mis proposiciones del argumento. ¿Listo? Y le puse su respectivo nombre. Entonces acá las tengo. En la expresión simbólica, ¿cómo sería? Entonces, miro acá, dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, resulta que esta es R. Andrés está matriculado en el curso de programación. La voy a reemplazar acá. Entonces acá me dice, si Andrés está matriculado en el curso de programación, entonces busco la Q, dice, Andrés no estudia ingeniería de alimentos. Y P significa Andrés está matriculado en la UNAD o S, Andrés es buen estudiante. Y Q, Andrés estudia ingeniería de alimentos. Y P, Andrés está matriculado en la UNAD. Entonces, Andrés no está matriculado en el curso de programación. Siempre acá las proposiciones las vamos a poner en afirmativo, ¿sí? Y después acá le colocamos el conector negativo, pero acá siempre van en afirmativo. Entonces ya lo que hicimos fue coger cada una de los nombrecitos, cambiarlos por los símbolos
y hacer nuestro lenguaje simbólico. ¿Listo? Ahora, enumeramos las premisas. Entonces, devolvámonos un momentico acá. De estas salieron unas premisas y yo las voy a identificar. Digamos, esta primera es una premisa, esta es la otra premisa, esta es la otra premisa. Y al final, la última es la conclusión. ¿Sí? Entonces, acá yo le pongo premisa 1, premisa 2, premisa 3 y conclusión. Entonces, acá premisa 1, premisa 2 y premisa 3. ¿Cierto? R, entonces negación de Q, P o S y Q y P. Y la conclusión es la negación de R. Entonces yo las pongo en este orden así, como si fuera a hacer una operación. ¿Para qué? Para poder identificar la ley de inferencia, a ver cuál es la que yo le puedo aplicar. Y le coloco aplicación de leyes de inferencia. Entonces, ¿cómo lo hago? Tengo la premisa, tres premisas y quiero llegar a mi conclusión. Mi conclusión era negación de R. Entonces, voy y miro cuáles son las leyes de inferencia. Entonces, por ejemplo, acá tengo simplificación en P. Pero, ¿qué me dice la simplificación? Vamos acá. La simplificación, acá la tengo, mira, simplificación. Me dice que si yo tengo una proposición unida a otra por medio de la I, puedo concluir cualquiera de las dos. Puedo concluir OP o puedo concluir Q. Entonces, puedo coger una de las dos. Entonces, acá yo le coloco simplificación en P3. Acá P3 tengo dos proposiciones unidas con una I. Entonces, yo puedo coger una de las dos. Concluyo una de las dos. Y acá me dice, y creo una nueva proposición, que es Q. Q salió de aplicar simplificación en P3. De ahí salió Q. Ahora aquí, negación de R, ¿de dónde sale? Que es a donde yo quería llegar. Pues cojo y le aplico most tollendo tollens, ¿sí? A P1 y P4. Entonces, cojo P1, esta, y la nueva que me salió, que es P4. Acá, ¿qué tengo? La primera, entonces, negación de la segunda. Al final pasó negación de la segunda, puedo concluir negación de la primera. Voy, miro most tollendo tollens. Most tollendo tollens. Entonces acá está. Primera, entonces la segunda. Niego la segunda, concluyo negación de la primera. ¿Mm? Es lo que tengo acá. Primera, entonces la segunda, pero la segunda es una negación. Q es la negación de esta. Niego la segunda, puedo concluir la negación de la primera. Most tollendo tollens. ¿Sí? Entonces es como aplicar esas leyes. Si yo colocara esta Q aquí debajo, podría ver bien la forma. La primera, entonces la segunda. Niego la segunda, si ven acá, esta Q es la negación de esta. Puedo concluir negación de la primera, negación de la primera. Y ya llegué a mi conclusión aplicando esta ley de inferencia. ¿Listo? Entonces, esos, digamos que así son las leyes de inferencia. Entonces ya vimos, ya hicimos un recorrido por las tres, digamos, como temas de esta tarea. La primera, los conectores lógicos y las proposiciones. Ya nos dimos cuenta que es un conector lógico, que es una proposición. Después vimos las tablas de verdad. ¿Cómo podemos pasar de un lenguaje natural a un lenguaje simbólico y un lenguaje simbólico a un lenguaje natural? Y acá tenemos la tabla de, vimos también las tablas de verdad. Y también repasamos cuáles son las diferentes leyes de inferencia y cómo las podemos aplicar para llegar también a la conclusión. ¿Listo? Entonces, esa sería como la temática de esta unidad. Y vamos a desarrollar, bueno, ya les paso un momento, ya les paso acá los links para que ustedes los tengan ahí. Recuerden que deben estar logueados.
logueados en el campus. Este tema final, que es las leyes de inferencia, es un tema de práctica, digamos, de estar viendo diferentes ejercicios. Ustedes tienen los videos de apoyo, tienen también el anexo donde ustedes van a ver los ejemplos de los ejercicios que deben desarrollar. También les sirven para, digamos, que ir familiarizándose con las leyes de inferencia, que es el tema de pronto un poco más denso, pero sin asustarse. A veces se ven como muchos símbolos y en realidad no es que sea tan complicado, pero ustedes sí deben estar familiarizándose con esas leyes para poder, digamos, como cogerle como la forma en cómo es que se deben aplicar. ¿Listo? Voy a compartirles este, voy a compartirles este link, que es una actividad interactiva. A ver si acá está. Lo pueden abrir y lo vamos a desarrollar entre todos. Mm, 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 mm. ¿Listo? Entonces ahí le dan a empezar ahora. Este formulario pues no es ningún quiz, no afecta nada en los 20 puntos. Simplemente es como un recorderis y también para que ustedes puedan revisar, digamos, si quedó claro el tema, si deben reforzar en alguna parte del tema. Ya en los CIPAS de curso, es importante que se comuniquen con sus tutores y las preguntas que tengan se las pueden hacer a ellos más directamente y digamos que como ellos están ahí para atenderles todas las dudas, pues entonces será más fácil realizarlo. Igual, pues también con cualquier docente de la red de tutores se puede mm, apoyar. Si pueden ir a los EAD de donde ustedes estén inscritos, ahí mismo también van a encontrar, digamos, un apoyo de algún docente, así no sea el que tienen asignado, y van a poder realizar o despejar las dudas. Entonces, iniciamos con esta. La primera pregunta es, ¿el conector lógico que en lenguaje natural se escribe sí, entonces, es conjunción, disyunción, condicional o bicondicional? Pueden ir escribiendo ahí en el chat. Bicondicional. Me cuentan por acá. ¿Quién? Recuerden, sí, entonces. Juan Camilo, no sé si ya llenaste la asistencia, si no, me escribes si quieres por interno y me cuentas. Si te tienes que salir, no hay problema. Condicional, exacto, es condicional. El bicondicional es sí, solo sí. El bicondicional es sí, solo sí. El condicional es sí, tal cosa, entonces tal otra. Si hoy es miércoles, entonces mañana es jueves. ¿Listo? Condicional. Listo. El conector lógico, que en lenguaje natural se escribe como O, ¿cuál será? El conector lógico. Conjunción, disyunción, condicional, bicondicional. En Por este acá caso, en este Johnny caso sería dice, ¿sí? ¿Cuál? disyunción. Disyunción, exacto. Entonces Johnny dice disyunción, Lady, Lisette, Wilson, disyunción. Entonces todos de acuerdo con disyunción. Listo. Un conector condicional está compuesto por un antecedente y un consecuente. ¿Será verdadero o será falso? Yo digo que es verdadero.
¿Verdadero? ¿Quién dice más? Un conector condicional está compuesto por un antecedente inconsecuente. ¿Verdadero, verdadero, verdadero? Listo, verdadero. Siguiente. El resultado final de la siguiente tabla de verdad es... ¿Qué será este resultado de la tabla de verdad? ¿Será una contingencia, una contradicción, una tautología o una falacia? Para mí, tautología, ya que todas son verdaderas. Ujú, sí, por acá en el chat también me dicen tautología, tautología. Exactamente, todas son verdaderas, entonces es una tautología. Listo. Siguiente, el conector lógico que en lenguaje natural se escribe como y, ¿cuál será? Conjunción, disyunción, condicional o bicondicional. Conjunción. Conjunción, ¿todos de acuerdo? Yo Lady dice conjunción, Lisette conjunción, Wilson conjunción. Listo, todos de acuerdo, entonces conjunción. El conector lógico que en lenguaje natural se escribe como sí, solo sí, que lo acabamos de ver, ¿no? ¿Cuál será? ¿Disyunción, condicional, bicondicional o conjunción? Bicondicional. Bicondicional. Yo Lady dice bicondicional, muy bien. Wilson bicondicional. Listo, es bicondicional. El sí, solo sí es un bicondicional. Va en las dos vías. Ahora acá, si Luisa toma clases de inglés y aprende el idioma, entonces Luisa viaja a Estados Unidos y consigue un trabajo. El lenguaje simbólico que representa este argumento es, ¿cuál de estos será? P, I, Q, entonces R, I, S, o P, I, Q, entonces negación de R, I, S, o P, I, Q, entonces R, I, negación de S, o P, I, Q, entonces negación de R, I, negación de S. ¿Cuál de esos cuatro será que P y está? Q, entonces R y S. ¿Todos de acuerdo? Será el primero, P y Q, entonces yo le dice el primero. ¿Quién, quién da más? Listo, entonces es el primero, ¿cierto? Porque mira, acá está. Sí, este sí es de este condicional que está acá en la mitad. Luisa toma clases, P, el P de acá, y Q aprende el idioma. Entonces, Luisa viaja a Estados Unidos, R, y consigue un trabajo, S. Entonces, no es negación, este tiene negación, este también, y este tiene los dos negados, y acá ninguno de estos está negado. Entonces, es el primero. ¿Listo? Ahora aquí, si tenemos la premisa P y Q y necesitamos hallar P a través de las leyes de inferencia, la ley que elegimos aplicar es, entonces tenemos la I, ¿cierto? Y hay una ley que me dice que yo puedo coger una de estas dos. ¿Cuál será? Modus tollendo tollens, simplificación, modus ponendo ponens o adjunción. ¿Cuál será? La vimos, la vimos también ahí en el ejemplo. En el ejemplo vimos, si tenemos dos proposiciones unidas con la I, yo puedo coger una de las dos. O concluir una de las dos. Vamos a mirar acá en la presentación. Está acá. Tenemos las leyes acá. ¿Cuál será? Con la I, dos proposiciones unidas con la I y puedo concluir cualquiera de las dos. Por acá me dicen simplificación. ¿Ustedes qué dicen? Simplificación, Jonier, también me cuenta que simplificación. ¿Estarán de acuerdo? La simplificación está acá, en esta parte. Tenemos P y Q. Marley,
debes ingresar al campus. Acá yo les dejé un archivo para que lo revisen cómo deben registrar su asistencia en el campus, en la sección donde están los CIPAS. ¿Listo? Entonces, acá, de acuerdo con simplificación, tenemos dos proposiciones unidas con la I y puedo concluir una de ellas. En este caso, concluyo P. ¿Sí? Acá está. Tenemos dos proposiciones. Puedo concluir o P o puedo concluir Q. En este caso, concluyo P. Entonces, está bien. Ahora aquí, la ley de diferencia representada en la imagen, ¿cuál será? Primera, entonces segunda, negación de la segunda, concluyo negación de la primera. ¿Cuál será de todas estas? Primera, entonces segunda, negación de la segunda, concluyo negación de la primera. Ahí está. ¿Cuál será de esas leyes? Primera, entonces segunda, negación de la segunda, concluyo negación de la primera. ¿Cuál de todas esas será? Miss, qué pena, es la pregunta 9, ¿verdad? La 9. Ah, ok. La pregunta 9. Modus tollendo tollens. A ver, miramos. Modus tollendo tollens. Sí, exactamente. Entonces tenemos, aquí estamos, modus tollens. Primera, entonces segunda. Tengo la negación de la segunda, entonces puedo concluir la negación de la primera. ¿Listo? Perfecto. Entonces, modus tollendo tollens. Acá está. Y por último, dice, Jesús se encuentra resolviendo el ejercicio 1, creando las proposiciones simples. O sea, hay un ejercicio donde ustedes tienen que crear las proposiciones simples. ¿Qué es crearlas? Pues yo, así como, por ejemplo, yo digo P, ¿qué va a ser P? A Andrea le gusta el curso de pensamiento lógico y matemático. Q, Andrea viaja a París, por ejemplo. Entonces acá dice, Jesús se encuentra resolviendo el ejercicio 1, creando las proposiciones simples. Las proposiciones que él creó son P, Francisco sale. Q, toma un taxi. R, viaja al campo. Según la estructura de una proposición, las proposiciones creadas por José son correctas porque tienen sujeto, verbo y complemento, o incorrectas porque carecen de uno de estos elementos, o sea, o sujeto, o verbo, o complemento. Entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Que Jesús sí creó bien las proposiciones? Francisco sale, será una proposición bien creada. Toma un taxi, será una proposición bien creada. Viaja al campo, será una proposición bien creada. ¿Qué No, opinan ustedes? falta el sujeto y en otro es el verbo. Exactamente. Entonces, tienen que tener los elementos, sujeto, verbo y complemento. Por acá Wilson me dice que no. Tienen que tener los, entonces acá vamos a colocar incorrecto, porque no tiene sujeto, verbo o complemento. Le falta alguna de las dos. Y ya le pueden dar enviar y ya con esto concluiríamos nuestra sesión del CIPAS de primera matrícula. Les voy a compartir también estos juegos. Son unos jueguitos que ustedes pueden, con los que ustedes pueden practicar cada uno de los temas. Ya se los comparto ahí por el chat. Miss, una consulta es que, Dime. bueno, yo esta llamada como invitada porque tengo un inconveniente con el correo institucional y aún no me han dado solución. Entonces, no sé si esto me quede guardado porque yo creo que me salgo y no puedo volver a ingresar acá. Sí, no podrías volver a ingresar por lo que no tienes el correo. Pues Para eh, revisar la grabación, mm, no sé, me tocaría enviártela por Teams. es que tampoco te... Ah, tampoco tienes el Teams. No, Y porque o sea, ni el correo te funciona ni nada. no, nada. El correo me dice que me enviaron, no dice que no existe.
y pues no puedo ingresar a Teams tampoco. Sí. Entonces, la asistencia yo la marqué desde la plataforma virtual. Yo creo que sí vale o tengo que Sí, firmar algo. ahí te queda bien. Ok. Sí, ahí te queda registrada entonces la asistencia. Sería lo único para la grabación, porque si no tienes el correo, no sabría cómo, ni el Pues correo ni el Teams. yo ahorita tenía clase de inglés y él me comentó que él había dejado, digamos, el Teams como que abierto para que se guardara todo y si una persona ingresa nueva puede ver desde la conversación 1 hasta la actual. Entonces, pues yo el viernes voy a viajar porque no tengo un centro cerca. Me toca viajar, Sí. ¿sí? Para ir a hablar directamente en la sede. ¿Sí? Ah, ok. Pues si quieres, mira, si quieres, me escribes si te solucionan y yo te mando por el Teams cuando lo tengas. Igual ahí coloca mi nombre completo, Janie Consuelo Alarcón Murcia, o Janie.alarcón en el Teams, y ahí te sale pues mi chat. Sería la única para enviarte la grabación, porque es que no, yo la dejo libre para el que entre pueda verla, pero no estoy segura si funcione con otro, digamos, con los que no asisten a la sesión. Bueno, gracias. Bueno. Listo, entonces ahí tienen esos jueguitos, esos juegos también ustedes deberían tenerlos en el foro para que los puedan consultar y, bueno, practicar sobre todo. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por la sesión de hoy. Recuerden si tienen algún problema con el registro de asistencia en el campus, me pueden escribir por interno y lo revisamos para que no se queden sin los 20 puntos. Igual acá en Teams me queda el registro de los asistentes, pero de pronto por si entran con otro correo o algo así, de pronto no me quede ahí los que tengan problemas para el campus, entonces me pueden escribir y lo revisamos, ¿listo? Para que no se queden sin esos 20 puntos. Entonces, espero que les haya quedado un poco más claro eh, esta, esta temática y puedan desarrollar su tarea con éxito. ¿Listo? Entonces, ya daría por terminada la reunión y que pasen una excelente noche. Profe, yo tengo una pregunta. Señor, sí, Johnny, dime. Es que yo tengo programado para el viernes otro sí, pues ¿será la réplica o será otro de pensamiento lógico? Sí, sí. Bueno, gracias por acordarme, Johnny, de decirles que el viernes hay una réplica. Si ustedes participan en las dos, solamente van a poder tener o sea, unos 20 puntos, no van a poder tener doble puntaje. El viernes hay una réplica de esta sesión. Entonces, yo les voy a mandar la invitación, pero igual, ustedes ya saben que es la réplica. Ahí les voy a colocar bien diferenciado réplica, para que ustedes sepan que si ya asistieron, no hay necesidad de asistir nuevamente a eso. Es para dar otra oportunidad a las personas que de pronto no pudieron asistir el día de hoy, entonces darles otra oportunidad otro día. Pero es exactamente lo mismo. ¿Listo? Entonces vamos a detener la grabación y Ah, vale, profe, Profe, una entonces los 20 puntos solamente serían